Vamos a ver estudios de laboratorio y tratamiento de un paciente que tiene síndrome de Cushing, cuando la causa del síndrome de Cushing es que el paciente tiene un adenoma de la pituitaria. Ahora específicamente en este caso se llama enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. Entonces vamos a poner un paciente que tiene un adenoma de la pituitaria y tiene síndrome de Cushing. Esto es porque la pituitaria va a producir altas concentraciones de la ACTH. Entonces rápidamente repasamos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Esto es, aquí está el hipotálamo, aquí está la pituitaria, aquí están los riñones y aquí están las glándulas suprarrenales. Entonces, paso 1 es el hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina. Paso 2, la hormona liberadora de la corticotropina estimula a la adenohipófisis a que produzca la ACTH. Entonces aquí tenemos receptores para la hormona liberadora de la corticotropina. Paso 3, la ACTH, aquí está la ACTH, estimula a las glándulas suprarrenales a que se produzcan los glucocorticoides. Entonces aquí tenemos receptores para la ACTH y esto hace que se produzcan los glucocorticoides, principalmente el cortisol. Entonces si es un paciente que tiene aumento de la ACTH porque tiene un tumor de la pituitaria que está produciendo la ACTH, como tenemos un aumento de la ACTH, es un paciente que va a tener aumento de la producción de glucocorticoides. Entonces el cortisol va a estar elevado. Entonces cortisol en la sangre, elevado. Cortisol en orina de 24 horas, elevado. Cortisol en saliva de la noche, elevado. ACTH ya vemos que está elevada. Ahora, ¿cómo va a estar la hormona liberadora de la corticotropina? Esto es, la hormona liberadora de la corticotropina promueve que se produzca ACTH y la ACTH promueve que se produzcan los glucocorticoides. Entonces, si es un paciente que ya de por sí viene con aumento de los glucocorticoides, porque tenemos mucha estimulación de la ACTH a que se produzcan los glucocorticoides, el paciente va a producir más hormona liberadora de la corticotropina y que se produzca más ACTH y que el paciente venga con más glucocorticoides. O vamos a tener una disminución de la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina. Vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Ahora, obviamente esto no va a hacer que la ACTH no se siga produciendo, porque aquí ya está mal el eje y aquí el paciente ya está produciendo la ACTH independientemente de la estimulación o no de la hormona liberadora de la corticotropina. Pero en principio es así, si hay mucho glucocorticoides, la hormona liberadora de la corticotropina se regula a la baja. Si se regulara a la alta, entonces haría que aún así se produjera más ACTH y entonces aún tendremos más glucocorticoides. Entonces vamos a tener un aumento de la ACTH, pero una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Ahora vamos a ver lo que se llama supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, ya en videos anteriores vimos que cuando a una persona le hacemos esta prueba, al paciente se le da 1 miligramo de dexametasona, que es básicamente glucocorticoides. Y esto, dijimos, va a ser supresión de la ACTH y entonces el paciente va a tener una disminución de la producción del cortisol. Entonces, para que digamos que es una prueba normal, después de dar la dexametasona, el paciente tiene que tener una disminución del cortisol. ¿Por qué? Por supresión de la ACTH. Eso es una prueba normal. Ahora, este es un paciente que cuando le damos la dexametasona, le estamos dando dosis baja. 1 miligramo es una dosis baja. Y este es un paciente que tiene un tumor de la ACTH, un tumor de la pituitaria. Un tumor de la pituitaria que está haciendo que el paciente produzca ACTH y ACTH y ACTH. Entonces, aquí las células, voy a ponerlo así. Aquí están las células que producen la ACTH. Y las células, esas son células que se regulan a la baja. Pero ya que el paciente viene con un tumor, estas células no responden, o sea, no se regulan a la baja cuando tenemos dosis bajas de glucocorticoides. Esto es, si al paciente le damos 1 miligramo de dexametasona, la ACTH no se va a suprimir. El paciente va a seguir produciendo y produciendo la ACTH porque tiene un tumor. Entonces, este paciente, como va a seguir produciendo la ACTH y la ACTH estimula a las glándulas suprarrenales, vamos a seguir teniendo un aumento de cortisol después de que le damos 1 miligramo de dexametasona.
el paciente va a tener una prueba anormal. ¿Y por qué tiene una prueba anormal? Porque el paciente no hizo supresión de la ACTH cuando se le dio 1 miligramo de la dexametasona. No supresión. ¿Y por qué no tenemos supresión? Porque el paciente viene con un tumor de la pituitaria, con un tumor. Y si el paciente tiene un tumor de la pituitaria, ya esas células no responden a la dosis baja. A la dosis baja ya no responden. Entonces, como el paciente no respondió a la dosis baja, no se suprime la ACTH. Y si no se suprime la ACTH, o sea, si no se impide la liberación de la ACTH, se sigue produciendo cortisol. Entonces, después de dar 1 miligramo de dexametasona, el cortisol va a estar elevado. Prueba anormal. Siguiente. El siguiente es la prueba de supresión de ACTH con 8 miligramos de dexametasona. Con 8 miligramos de dexametasona. Entonces aquí es lo mismo. Una prueba normal es al paciente le damos 8 miligramos de dexametasona, se suprime la ACTH y vamos a tener una disminución de cortisol. Entonces una prueba normal es después de dar los 8 miligramos de dexametasona, el cortisol va a disminuir. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Aquí, este es un paciente, le estamos dando 8 miligramos de dexametasona. Esta es una dosis alta. Y estas son células de la pituitaria, que son células tumorales que ya vimos que no responden a la dosis baja de glucocorticoides, de dexametasona, pero sí responden a dosis altas. Dosis altas es 8 miligramos de dexametasona. Entonces al paciente le damos 8 miligramos de dexametasona y estas células no responden a dosis baja, pero sí responden a dosis altas. Entonces vamos a tener supresión de la ACTH, pero a dosis altas, solo a dosis altas. Y si tenemos una supresión de la ACTH a dosis altas, entonces vamos a tener una disminución de la ACTH y por tanto una disminución de la estimulación a que las glándulas suprarrenales produzcan el cortisol y entonces una disminución del cortisol. Entonces después de dar 8 miligramos de dexametasona vamos a tener una disminución del cortisol. Y esto es una prueba normal de supresión de ACTH de 8 miligramos de dexametasona. Prueba normal. Entonces decimos aquí el paciente sí suprimió. Entonces el paciente viene con una prueba de supresión de ACTH anormal cuando es 1 miligramo de dexametasona, o sea, dosis baja. Y normal cuando es a dosis alta, que son 8 miligramos. Esto es de imagen. Esto es si la única razón por la cual el paciente tiene síndrome de Cushing es porque tiene un tumor en la pituitaria. Entonces lo que hacemos es hacemos resonancia magnética y lo único que vamos a encontrar va a ser un tumor en la pituitaria. Ahora, si el tumor es claro, o sea, podemos encontrar una masa de más de 6 centímetros. Más de 6 centímetros. Y esto va a ser claro que es un tumor de la pituitaria. Hay veces en donde no se ve la lesión, en donde el tumor es muy chico, y entonces lo único que podemos ver es como la consistencia de la pituitaria, que si vemos una hipointensidad, o sea, que se vea como, pues se vea hipodenso, esto es que el paciente tiene un tumor y con la característica del fenotipo, o sea, todo el cuadro clínico de síndrome de Cushing, pensamos que es un tumor secretor de la ACTH. Si vemos una hipointensidad, o sea, hipodensidad en la resonancia magnética. Hay veces en donde no se alcanza a ver el tumor de la pituitaria, si es un tumor muy chico. Y entonces otra cosa que hacemos es tomamos muestras de la ACTH, no cerca de la pituitaria, sino del seno venoso. Aquí está. Seno venoso petroso inferior. Entonces, esto es ya en la sección de sistema nervioso central vimos más específico cómo están los senos venosos que van a terminar en la vena yugular que sale por ahí. Pero tenemos un seno venoso que es el seno petroso inferior. Los senos petrosos viajan por aquí, por esta parte, aquí. Entonces recordemos, la pituitaria está aquí, este es el seno cavernoso y aquí tenemos los senos petrosos. Esto es un procedimiento invasivo, pero vamos a sacar muestras de sangre del seno venoso, petroso, aquí, y vamos a sacar la concentración de ACTH.
Ahora lo que hacemos es, antes de sacar la prueba y medir la concentración de ACTH, lo que hacemos es, al paciente lo vamos a estimular con la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces, aunque es un paciente que viene con un tumor, lo que vamos a hacer es, si no encontramos el tumor en la pituitaria, vamos a ver si hay aumento del ACTH en el seno venoso petroso. Pero para que quede más claro, hacemos una estimulación a que la pituitaria produzca ACTH. Y la estimulación es, le vamos a dar hormona liberadora de la corticotropina. Entonces al paciente le damos hormona liberadora de la corticotropina y ahora sí, sacamos muestras y medimos la concentración del ACTH en el seno venoso petroso. Y obviamente va a estar aumentada porque es un tumor. Entonces la concentración de ACTH en la periferia, o sea, en digamos una arteria periferia, va a ser una concentración y obviamente va a estar elevada porque el paciente tiene un tumor, pero va a estar mucho más elevada la concentración de ACTH en el seno venoso petroso. Entonces lo que hacemos es medir la diferencia de la ACTH que tenemos en el seno venoso petroso menos la ACTH que tenemos en la circulación periférica. Y si esto es un valor aumentado, o sea, más de lo normal, diagnóstico y el paciente tiene un tumor en la pituitaria secretor de la ACTH. Entonces así es como hacemos diagnóstico. Aquí están los estudios de laboratorio. En estudios de imagen dijimos vamos a encontrar un adenoma de la pituitaria y esto va a ser una resonancia magnética. Si no lo encontramos, hacemos pruebas del seno venoso petroso. Y tratamiento es resección quirúrgica. O sea, vamos a quitar el adenoma. Esto es una cirugía que se llama cirugía transesfenoidal. Ahora hay veces en donde a los pacientes no se les puede hacer la cirugía. O a pesar de que hayamos hecho la cirugía, puede ser que se haya quedado una que otra célula funcional ahí en el sistema nervioso central. Entonces, si no se puede hacer la cirugía, o si además de que hicimos la cirugía, digamos, si a pesar de que hicimos la cirugía se quedan ciertas células funcionales, o sea, ciertas células tumorales, o si no se puede hacer la cirugía, lo que hacemos es, al paciente le vamos a dar un medicamento que es pasireotide. Pasireotide es un análogo de la somatostatina. Y recordemos que la somatostatina inactiva a cualquier hormona con la que se encuentre. Esto es, si al paciente le damos un análogo de la somatostatina y es un paciente que, como no le podemos hacer cirugía, sigue teniendo aumento del ACTH, o a pesar de que le hicimos la cirugía, tenemos una que otra célula que se quedó en el sistema nervioso central y por tanto sigue produciendo ACTH, cuando la ACTH interactúe con la somatostatina inactiva a la ACTH. Y entonces vamos a tener inactivación del ACTH y los niveles de cortisol van a disminuir. Esto es si al paciente no se le puede hacer cirugía o si al paciente, a pesar de que se le hizo la cirugía, quedaron células funcionales. Y si ese es el caso, en donde tenemos que dar pasireotida, también otra cosa que damos es mifepristona. Porque mifepristona tiene efecto de antagonista de los receptores de glucocorticoides, de los receptores de esteroides. Entonces, si es un paciente que no le podemos hacer cirugía o que se quedaron células funcionales, ya vemos que le damos este análogo de somatostatina, pero de todos modos el paciente va a seguir teniendo altos niveles de la ACTH. Y si tiene altos niveles de la ACTH, va a producir cortisol. Y entonces lo que hacemos es, ok, el paciente va a seguir produciendo cortisol, pero vamos a hacer que el paciente no responda al cortisol. Y esto va a ser bloqueando los receptores para el cortisol. ¿Y cómo bloqueamos los receptores para el cortisol? Con mifepristona. Entonces, paciente que tiene síndrome de Cushing por un tumor en la adenopófisis, eso se llama enfermedad de Cushing. El paciente va a tener aumento de cortisol en la sangre, en orina de 24 horas, en la saliva en la noche, ACTH aumentada, hormona liberadora de la corticotropina disminuida,
prueba de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona anormal, o sea, el cortisol va a estar aumentado porque el paciente no suprimió, pero cuando damos dosis altas, que son 8 miligramos de dexametasona, el paciente sí suprime, entonces esa es una prueba normal, y esto es una disminución de cortisol después de que le damos 8 miligramos de dexametasona. En estudios de imagen vamos a encontrar un adenoma de la pituitaria. Si no lo encontramos, entonces hacemos muestras del seno venoso petroso. Ahora, antes de hacer muestras del seno venoso petroso, hay que estimular al paciente con hormona liberadora de la corticotropina. Y ahora sí, sacamos la diferencia de la concentración que tiene el paciente de ACTH en el seno venoso petroso menos la concentración de ACTH que tiene el paciente en la sangre. Si ese es un valor elevado, diagnóstico del paciente tiene un tumor en la pituitaria. Tratamiento es hacer resección quirúrgica. Si al paciente no se le puede hacer resección o si se quedaron células funcionales después de haber hecho la resección quirúrgica, damos pasireotide, que es un análogo de la somatostatina. Y también vamos a dar mifepristona, que es un antagonista de los receptores del cortisol. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.